Bueno, compañeros, como les estaba mencionando, el DNS como servicio de nombres de dominio me permite redireccionar un nombre a una IP. Eso es lo que hace, ¿sí? Vuelvo, reitero, como los equipos o los computadores no entienden de letras, ¿sí? Ellos hacen una conversión a nivel binario para mostrar letras y entenderlas. Entonces, los equipos lo que entienden son números. Y para ello existe el DNS a nivel de redes, para que cuando usted coloque unas letras o un nombre de dominio en este caso, que es google.com, entonces lo redireccione a dónde? A esta IP. Por ejemplo, yo coloco facebook.com, yo coloco acá el ping, que me faltó el ping, hacerle un ping a Facebook. Entonces mire que acá tiene esta IP. Listo, tenemos esta IP. Si yo coloco esa IP acá, 157, 240, 14, 35. 35, gracias Diana. Entonces me redirecciona a dónde? A Facebook, ¿sí ven? Entonces todo lo que yo haga o realice con esto sobre DNS, va a haber una redirección de nombres de dominio a números y de números a nombres de dominio. ¿Bien? ¿Hasta alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, hasta ahí vamos bien. Listo, entonces ya sabemos que la IP es la dirección del equipo, que la máscara de subred me permite dos funciones: ocultar y obtener la cantidad de máquinas conectadas en la red. La puerta de enlaces por donde yo salgo a internet, entro y salgo a internet. Y el DNS es el que redirecciona de un dominio a una IP y de una IP a un dominio. Listo. Ahora, teniendo esto en cuenta, en esta parte funcional, las redes inalámbricas no son la excepción, ¿sí? Las redes inalámbricas funcionan igual como si fuese una red cableada, sino que, como les dije al principio, ellas utilizan el aire por medio de radiación electromagnética para comunicar un punto a un punto B, ¿cierto? O sea que en su casa, si usted tiene Wi-Fi, usted ha experimentado una conexión de un punto a un punto B, ¿cierto? Ahora, hay que tener claro lo siguiente. Voy a volver a ingresar a este equipo. Y ya sabemos que dentro de este equipo hay una conexión inalámbrica, hay unos ajustes inalámbricos. Y entre esos ajustes inalámbricos está el nombre de la red, está la seguridad de la red, la contraseña de la red, ¿bien? Y otras funciones que cumple el dispositivo de forma inalámbrica. Pero lo más importante, acá donde dice parámetros inalámbricos. ¿Bien? ¿Qué pasa con los parámetros inalámbricos? Primero, estamos hablando del estándar de conexión del equipo. No sé si ustedes ven que acá hay una BGN, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que es la capacidad de conexión que yo voy a tener cuando establezca una comunicación con ese router. Por ejemplo, si yo estoy hablando en estándar B, si yo cojo el equipo y le digo, no, trabaje en estándar B, ¿qué va a pasar? El equipo máximo va a tener una cobertura
en línea de vista, o sea, sin ningún obstáculo, de unos 15 metros. Sin ningún obstáculo, o sea, en línea de vista, sin nada que le estorbe. O todos los cálculos que se hacen con conexiones inalámbricas son en línea de vista, que no tienen ningún obstáculo. ¿Bien? O sea que cuando usted le venden un dispositivo de conexión inalámbrica, por ejemplo, para su casa, ellos le pueden decir a usted 100 metros, pero usted va y mira, y su casa mide aproximadamente 15 metros, pero no le llega la señal hasta atrás. Usted dice, pero si estos son 100 metros, me dicen acá, y yo veo que eso no llega hasta la última pieza de mi casa, entonces me estafaron. No, lo que pasa es que el cálculo que ellos hacen es a nivel de línea de vista. ¿Hasta ahí voy bien? O sea que cuando usted va a montar ya sea un enlace o zonas Wi-Fi, debe tener eso muy en cuenta. Bien. Entonces, cuando hablamos de estándar B, estamos hablando solamente de 15 metros en línea de vista. En estándar G, estamos hablando de 32 metros. Bien. Y en estándar N, estamos hablando de aproximadamente 90 metros. Yo hice la prueba, yo cogí un router Bien, profe, de una esos pregunta caseros. antes de seguir. Todo muy tiene eso de parámetros de inalámbricos. Edwin, qué pena, no lo escuché bien. No sé si es que estamos alejados del micrófono. Sí, disculpe, pero es que la Sí. verdad tenía la diadema mal puesta. Ah, bueno. Que Sígame. todo modem tiene la misma opción de parámetros inalámbricos. Sí. Por Y ejemplo, entonces, digamos, perdón, acá en Tepelín, pues como para darle sí, otro ejemplo, acá en Wireless, ¿sí? Si yo me sí, paro en los settings, observe que por acá está el modo, sino que acá se llama el modo de trabajo inalámbrico. Entonces está el B, el sí, G, el N, o está mixeado, ¿no? O sea, sí, mezclados los modos como le estoy mostrando acá con el mío, ¿no? sí, Listo. Entonces, todos los equipos que son, por ejemplo, 2.4 en gigahertz, manejan estos parámetros de red o este estándar de conexión, estos estándares. ¿Bien? Ya cuando hablamos de 5 gigahertz, ahí estamos hablando de otros parámetros, que después los vamos a mencionar. Pero en el momento, quiero que entiendan, es que en estos estándares que están observando acá, hasta el N, tienen unas capacidades, no solamente en cuanto a radiación inalámbrica, sino en cuanto a capacidad de transmisión, que ya les voy a mencionar eso. Entonces, 15, 32 y aproximadamente 90 metros, ¿cierto? En estándar GN, se puede decir que se puede trabajar a esa cobertura inalámbrica. Como les estaba diciendo, yo una vez hice la prueba con un router en línea de vista y me cogía más o menos a los 50, 60 metros. Bien, eso que no pasa en la casa, ¿por qué? Porque hay mucho obstáculo, hay mucha pared, puertas, vidrios, hay espejos. Bien, los espejos, como eso tiene una lámina por detrás que es como metálica, que es donde usted se refleja, los espejos son muy reflectivos a nivel inalámbrico, ¿sí? Algunos polarizados también son reflectivos. En algunas oficinas, si usted va a pasar una señal inalámbrica a través de un vidrio que de pronto esté polarizado y sea en base a metal, va a tener usted un problema ahí con eso. Bien. Entonces, a veces es mejor tener una pared que un vidrio con polarizado. Bueno, les digo todo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? no, profe, hasta el momento vamos bien. Listo, entonces,
como les estaba mencionando, entonces, ojo, eso con respecto a las distancias, ¿sí? La longitud que usted puede irradiar una señal inalámbrica en estos estándares. Pero también hay una capacidad de transmisión. Me explico. A nivel de estándar B, entonces ya no estamos hablando, perdón, de 32 megabits por segundo. Eso es lo máximo que usted puede enviar en un estándar B. En un estándar G, máximo usted puede enviar unos 54 megabits por segundo. Y en estándar N, usted puede enviar desde 150 megabits por segundo hasta 300 megabits. ¿Bien? O sea que el estándar N siempre va a ser más rápido que los otros estándares. En este caso. Entonces, estándar B, 32 megabits por segundo. Estándar G, 54 megabits. Y estándar N, 150 a 300 megabits por segundo. Se puede duplicar. ¿Por qué? Pues no sé si Pero esto ustedes... que es de la Sí. 5G directamente, profe, o No, ya no, otra vez estamos en la... la 5G ahorita les menciono las capacidades. Listo. Ah, ok. Pero espero que esté bien sentadito a que no me va a caer. Entonces, Bueno, hágale. entonces, compañeros, estoy hablando en 2.4 gigahertz, ¿sí? Entonces, en 2.4 gigahertz podemos llegar hasta 300 megabits por segundo. Eso si el router o el dispositivo tiene algo que se llama MIMO, ¿sí? MIMO, se escribe M-I-M-O, MIMO. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene doble polaridad. ¿Cómo así que doble polaridad? Ustedes han visto esos routers que tienen dos o más antenas, ¿cierto? Sí, profe. Esos routers tienen doble polaridad. O sea que tienen dos antenas y al tener dos antenas pueden recibir el doble de capacidad. Puede llamar MIMO, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden recibir y enviar a la vez. Entonces, por una antena pueden recibir y por la otra pueden enviar. O puede enviar por las dos o puede recibir por las dos a la vez. Entonces, al sumar las dos capacidades máximo me da 300 megabits por segundo. O sea que cada antena me da 150 en estándar N. ¿Bien? Cada antena me da 150 megabits por segundo. También depende de la distancia, ¿no? Si yo le estoy metiendo una pared en la mitad de mi smartphone al router, pues la atenuación me va a generar una pérdida de velocidad. Puede que la mitad o un cuarto. Bueno, eso ya depende de la circunstancia, pero si yo le coloco un obstáculo, tenemos una pérdida. ¿Bien? Pero para que lo tengan claro, estándar N hasta 150 a 300 megabits por segundo. Bien, o sea que si usted hay un router con una antena y maneja estándar N, ¿cuánta velocidad le puede dar? Máxima. ¿Aló? ¿Se fueron todos o qué? 150 y 300. No, profe, aquí estamos todavía. Bueno, vuelvo y reitero la pregunta para que me entiendan. A mí se ¿Sí? me está yendo mucho ese internet, profe. Sí. No, Entonces, pero Se corta diga cuál es la demasiado. pregunta, profe. bueno, voy a volver a contestar. De pronto si se le va, recuerde que esto va a quedar indiferido, ¿no? Usted después lo puede ver si de pronto tiene problemas de conexión. Bueno, el cuento acá es el siguiente. Si usted tiene un router con una sola antena y el máximo maneja estándar N, ¿cuánta velocidad le puede dar máximo? 150, ¿no? 150. Menos de 150. 54. Bueno, recuerden que estándar N máximo me da 150 con una sola antena, ¿cierto? Máximo. Bien. O sea que si tengo un router con dos antenas en estándar N, puede dar hasta 300 megabits.
300. Ujú. Listo, para que lo tengan claro. Ahora, eso en la frecuencia de 2.4. Si usted tiene un equipo con una frecuencia de 2.4 y aparte de eso le suma las 5 GHz, que es lo que estaba preguntando Edwin, ahí ya tenemos otras velocidades, ¿sí? Entonces, si usted tiene un estándar A, acá ya no sería B, sino estándar A, o sea que aquí ya a usted no le aparece solamente BGN, sino estándar A y AC, o sea que aparecen los dos estándares. Vamos a buscar acá, estándar AC. Bien. Entonces el estándar AC, que es el estándar, ya lo que dice acá Wikipedia, es el estándar más avanzadito que hay de redes inalámbricos. Dice Wi-Fi 5, ¿sí? ¿De 5 qué? Gigahertz. Acá lo estoy subrayando. Bien. Ese estándar AC puede llegar hasta 600 megabits por segundo, tirando a los 1.4 gigabits. O con lo que estoy diciendo, el estándar AC puede tener una velocidad de 600 megabits, o sea, el doble de lo que hablamos ahora, hasta 1.4 gigabits. ¿Bien? O sea que ya no estamos hablando en megas, sino en gigas, 1.4 gigabits. O sea que es una velocidad bastante sustentable, ¿no? Para un equipo en frecuencia de 5. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿O alguna pregunta hasta ahí? Profe, una pregunta, Sí. disculpe. Referente al tema, ¿esa norma como tal se aplica solo en las 5G o también en las 2.4? Esta C, Sí, esta solamente es para la de 5 GHz. Mire que acá dice 433 megabits. Bueno, desde ahí empieza más o menos pero por ejemplo hasta 1.3, 1.4. por ejemplo, cuando usted conecta, por ejemplo, un extensor Wi-Fi como un Sí, repetidor, por decirlo así, no hace de pronto que se distorsione un poco las megas que llegan al domicilio. sí, claro. Porque eso depende también de anchos de canal, que eso lo vamos a hablar hoy. Si usted vio el título si ustedes vieron el título de la clase de hoy, aparte del repaso, entonces vamos a hablar de algo que llaman anchos de banda. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Vea, acá dice MIMO. ¿Bien? Que son los dos, ¿qué? Las dos polaridades o las dos antenas. Entonces, esos equipos pueden llegar con esa frecuencia hasta 1.4 a nivel teórico. Acá en la práctica lo ponen en 1.3, pero en realidad es una mejora bastante notable para esos estándares y para esos equipos. ¿Cuál es la pega de esto? ¿Cuál es la desventaja? Que cuando usted tiene un equipo en 5 gigabits, 5 gigahertz, esos gigabits que usted va a transmitir se pueden ver distorsionados por los obstáculos que usted tiene. ¿Por qué? Porque entre más frecuencia usted tenga, ¿sí? De 2.4 pasar a 5, esto es más frecuencia. Y al tener usted más frecuencia, esa frecuencia tiende a rebotar con los obstáculos con el que se encuentre esa señal. Entonces esa señal no viaja tan lejos como viaja la 2.4, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. O sea, así que si usted tiene obstáculos o hay una casa que tiene muchas paredes o bueno, hay una residencia que tiene esa deficiencia, ¿qué va a pasar? No es muy bueno utilizar frecuencias de 5 GHz, sino de 2.4. ¿Bien? A diferencia de las 5 GHz que va a rebotar. Lo que usted le ponga trata de rebotar la señal y no va a llegar tan lejos. Y usted dice, ay, pero si este equipo me dijeron que era para 100 metros y nomás llega como a los, no sé, 8 metros y no pasa de ahí. Porque la señal rebota. Y si usted le coloca paredes,
Entonces rebota en una pared y lo que alcance a pasar rebota en la siguiente y así sucesivamente y se atenúa más rápido. O sea que, digamos, un modo en que maneje dos frecuencias. Evi, no lo escucho. 2.4. Disculpe, pero es que me olvidé bajar la diadema. Es que como Ah, estoy haciendo aquí otro trabajito mientras le pongo cuidado. listo. Referente al tema, entonces, cuando tenemos un modem que maneja dos frecuencias, 2.4 y una 5G, digamos, es bueno entonces mantener la 5G deshabilitada para que no rebote la frecuencia como tal, o cuál es la configuración más recomendada para este tipo de modem. Listo. Muy buena la pregunta y espero que me entiendan. Cuando yo tengo un equipo router, ¿sí? O cualquier dispositivo que maneje ambas frecuencias, es bueno o déjele habilitar las dos, no importa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el que va a tomar la decisión de qué frecuencia utilizar va a ser o el portátil si maneja también las dos frecuencias o el smartphone. Sí. Por ejemplo, pues, la mayoría de smartphone gama alta, Samsung, LG, el iPhone, bueno, todos esos equipos Sí. manejan las dos frecuencias. Entonces, cuando el equipo ve que tiene una pérdida de señal en la frecuencia de 5 GHz, se va a pasar a la 2.4. ¿Bien? O sea que la recomendación, disculpe, lo interrumpo, profe, ahí, Sí. la recomendación en este caso, en este tipo de modem, es que, digamos, la red se llame de igual forma o se identifique con un 5G al final. O eso influye mucho porque cuando usted le pone, digamos, un 5G al final, le aparecen algunas veces las dos redes y ya usted es el que elige a cuál conectarse, no el Sí. dispositivo. O no me Pues expliqué bien, ¿no? En ese sí, caso. sí, no, la recomendación es colocarle a las dos redes el mismo nombre. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si usted se engancha a la de 5 GHz, es posible que no se pase a la otra, porque tiene otro Pero, nombre. o sea, es al mismo nombre, pero sin identificar o simplemente, o sea, el mismo nombre El tal cual mismo como se lo nombre puse a para dos. las dos, para ambas. Y cuando usted encripta o, bueno, configura la red para que el canal sea automático o es mejor dejarlo en un canal fijo. Ah, bueno, eso es otro cuento que ya les voy a explicar. Listo. Ahí me Bueno, pero disculpe disculpa. ahí que le No, no, pregunté tranquilo. tanto, pero usted sabe cómo soy yo para preguntar. Listo. Pero entonces la pregunta está muy bien. Ojo, cuando usted tenga un equipo doble banda Sí, que maneja 2.4 y maneja 5, en el nombre de la red, o sea que acá, que yo les muestro en mi router, pues no es doble banda, ¿cierto? Pero les voy a colocar el ejemplo. Entonces acá, aparece la banda de, vamos a suponer que esta es la banda 2.4 y también aparece la banda de 2.5, perdón, la de 5. sí. Pues acá en el nombre de la red, es bueno que el nombre para las dos frecuencias sea la misma. Algunos modelos de router, para evitar ese problema, solamente tiene una casilla donde usted puede colocar un nombre y a las dos redes le coloca el mismo nombre. ¿Sí? Hay otros routers que sí manejan una casilla para 2.4 y otra casilla para la de 5 GHz. Entonces, en ese caso de que maneje dos casillas para nombre Wi-Fi, colóquele el mismo nombre a ambas para que usted no tenga ese problema. ¿Bien? No sé si fui explícito ahí en ese sentido. Sí, profe, pues lo que le entiendo, bueno, o lo que pues percibí pues en lo que usted me estaba diciendo, Sí, es que es mejor ponerle el mismo nombre para que digamos el dispositivo como tal sea el que se encargue de determinar qué red exactamente, prefiere. exactamente. Bien, Entiendo. listo. Otra cosa, entonces, ya pasando, ojo, eso con respecto a los estándares, entonces ya para concluir esa partecita, el estándar AC es el estándar más rápido que hay en el momento. Ojo que hay una consulta sobre el nuevo estándar AX, que es otro estándar que va a salir. Espero que consulten muy Esta bien consulta, usted está dentro de la tarea que usted nos dejó. acá, en la Si plataforma. usted nos dejó una tarea en la plataforma, es Sí, referente al tema. es referente al estándar AX. Bien, vamos a mirar acá.
Por ejemplo, aquí dice consulta estándar 802.11ax. Vea lo que está. ¿Bien? Esa es la pregunta. Y tienen que consultar sobre ese estándar AX. Ahora, siguiendo acá con el tema. Entonces, esos son los estándares. Los estándares me dan a mí una cobertura y una capacidad en megabits o en gigabits, así como les expliqué. Estándar BGN me da desde 15 metros pasando hasta casi 90 y también me da desde 32 megabits hasta 600 megabits por segundo respectivamente. Entonces, BGN, ¿cierto? Ahora, acá con respecto a la otra pregunta de Edwin, dice canal inalámbrico. Y acá dice canal actual 1. Y me dice ancho de banda. ¿Sí? Ancho de canal actual 20 MHz. Por ejemplo, si yo lo miro en el TP-Link, lo mismo. Channel wide o ancho de canal está 20 MHz y 40. Y canal me dice auto o dice 1, 2, 3 hasta el 11. ¿Bien? O cuando hablamos de frecuencias, hablamos de anchos de canal y hablamos de canales. Todos acá han prendido un radio y han sintonizado una emisora, ¿cierto? Yo imagino que Señor. sí. Usted coge el Sí, profe, radio, claro. lo prende y empieza a mover el dial para sintonizar una emisora. Entonces, cuando hablamos de canales, estamos hablando de esa sintonía. Entonces, si yo coloco el canal 1, entonces todos los equipos tienen que comunicarse por el canal 1, canal 2 o hasta el 11. ¿Bien? O que esta es una frecuencia de 2.4, esta es la frecuencia más baja, ¿sí? 2.4420 y acá 2.4640. Bien, esta es la frecuencia más alta. O sea que esta frecuencia más alta tiende a rebotar. Mejor ponerlo en frecuencia alta o baja. ¿Cómo es la cuestión ahí? Listo. Eso tiene una ventaja y una desventaja. Entre más baja Sí. sea la frecuencia, pues la ventaja es que va a pasar más obstáculos, ¿sí? Pero la más baja sería la 1 La o la 1, 11. ¿Cómo va? ¿En forma la 1, ascendente? Ah, va en forma ¿sí? descendente. Exactamente. Entonces la 1 es la frecuencia más baja, ¿bien? Sí, Esta es la frecuencia más baja y esta es la frecuencia más alta. sí. Por ejemplo, yo lo miro acá en mi router, entonces acá yo lo tengo automático, dice que está por el canal 1. Mire que acá está, canal 2412 MHz, Sí. 2412 MHz, pasando por todas estas frecuencias hasta 2462. Y en 11 ¿Sí? entonces tendría más capacidad, digamos, de penetrar obstáculos. No, al revés. O Al sea, revés. en el canal 1, que es la Sí. frecuencia más baja, 2412, tiene más facilidad de penetrar. Mientras que en una frecuencia más alta, esta frecuencia más alta, tiende a rebotar en los obstáculos porque es una frecuencia Pero al estar en más canal rápida. 1, listo, va a penetrar mejor, digamos, como tal los obstáculos, pero va a ser más lento el internet. Exactamente. O sea que en canal Ah, 1 ok. voy a tener una pérdida más o menos del 10% en rapidez, pero la penetración va a ser del 10%. Profe, y otra pregunta, disculpe ahí, pero por ejemplo, donde dice ancho de banda, he visto que algunos modem vienen con 20 y 40, y Sí, algunos 20, 40, 80. sí, ya le ¿Qué voy a tipo de explicar eso. configuraciones? Ah, ok, es que, Listo. que ya habíamos pasado por ahí. No, no, no. Esto, entonces, para que me entiendan, entre más baja sea este número, ¿sí? De frecuencia en megahertz o Sí. gigahertz, más penetración voy a tener, pero menos capacidad en transmisión voy a tener. O sea que entre menos frecuencia, más penetración, pero voy a tener más lentitud, ¿no? Pero acá, entre más frecuencia tenga yo, pues más rápido va a ser el internet, pero menos penetración voy a tener. ¿Sí? Hasta ahí voy claro. Y eso es lo que quiero que entiendan con esto de los canales. ¿Listo?
¿O tienen alguna inquietud ahí? No, profe, hasta el momento vamos bien. ¿Alguien O más bueno, que de por lo menos pronto yo tenga no una sé si... inquietud? Bueno, lo voy a reiterar como para que dejarlo claro, por último. Entonces, entre menos frecuencia tenga yo, más penetración voy a tener, pero más lentitud voy a tener. ¿Listo? Y acá, entre más frecuencia tenga, menos penetración voy a tener, pero más rapidez en los datos voy a tener. ¿Listo? ¿Hasta ahí voy Profe, bien? entonces, si lo tienen, digámoslo, en el canal 11, aproximadamente, ¿qué distancia puede también alcanzar ahí? ¿O es lo Eh, mismo como el estándar N que está manejando ahora? Listo, eso depende también de la estructura, ¿sí? En donde yo tengo montado el equipo, porque puede que en el estándar, perdón, en la frecuencia 1 o en el canal 1 se comporte mejor que en el canal 11. ¿Por qué? Porque de pronto las paredes me están obstaculizando, entonces yo, si lo coloco en el canal 1, va a llegar más lejos, ¿sí? Y si lo coloco en el canal 11, es posible que no llegue tan lejos. ¿Por qué? Porque como es una frecuencia más alta, va a tender a rebotar y va a tener más pérdidas, pero va a tener más velocidad. Entonces depende de como de la estructura. Para eso hay que hacer como un análisis y verificar de verdad si funciona o no funciona bien. Listo. No sé si le contesté la pregunta. Sí, profe, gracias. Listo. Y ya acá con respecto a lo de ancho de banda, con esto, espero que me Sí. entiendan lo siguiente porque estamos hablando de cosas intangibles. Listo. Estamos hablando de cosas que pues no se ven, pero están ahí. Sí, porque yo la verdad pregunto porque yo he visto que hay unos modem que vienen en 20, 40, 80 y otros que vienen solo 20, 40, la 2.4 y en la 5G Sí, sí muestra hasta el 80. sí, claro. Me han dicho, o bueno, no sé si están errados, que digamos en este caso siempre se debe configurar en 20 y no en 2040, pero mi pregunta es ¿por qué motivo es? Listo. Para eso, voy a colocarles acá este gráfico. ¿Sí? ¿Sí lo ven todos Sí, ahí? sí, correcto. Listo. Ese gráfico que usted está observando ahí es un analizador de espectro inalámbrico. ¿Sí? O sea que Sí, usted correcto. está, o sea, el equipo ve esto así. Bien, el Sí, equipo recibe toda esa información de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Que estas montañitas que usted ve acá color fucsia, que estoy señalando acá con la lupa, estas, que dice mi fibra-3F27, esa es una sí, red inalámbrica y está en el canal 1. ¿Sí ven? Está en el canal 1. sí, Bien, y tiene una señal de menos 50 dBms, ¿vale? Acá está. Entonces, fuerza de la señal en dBms menos 50. Bueno, menos 48, 47 aproximadamente, ¿cierto? Porque ese es el sí, pico que está acá. Esta montaña tiene un ancho de canales de 20 MHz. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque este es el canal principal, el canal 1, y ahí cuenta 1, 2, 3. O sea que tiene otros canales subyacentes, y esos canales, si cuentan 3 a los lados del canal principal, es de 20 MHz. Si cuentan más, por ejemplo, este otro, que dice 1 de 343, este amarillo, ese tiene un ancho de canal de 40 MHz. Entonces, el canal principal es 9, ¿sí? sí, 9. Entonces usted cuenta 1, 2, 3, 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Entonces, ahí tenemos el ancho de canal de 40 MHz. Ahora usted me preguntará, bueno, ¿y yo qué gano con un canal de 20 o uno de 40, ¿cierto? Lo que pasa es que si yo coloco un canal de 20, voy a tener más señal, ojo lo que voy a decir,
Con 20 MHz voy a tener más señal, voy a llegar más lejos que Sí. con uno de 40. Porque el equipo tiene que recibir más información y emitir más información por más canales en el de 40 que en el de 20. Entonces, en el de 40 se me reduce a casi a la mitad la potencia de la señal que con uno de 20. Entonces, con el de 20 voy a tener más señal, voy a llegar más lejos y aparte de eso voy a emitir menos ruido y voy a recibir menos ruido con el de 20 MHz. ¿Qué Y el quiere de decir? 40, entonces, Sí, mire el de 40 acá. ¿Sí ve todo lo que está acá abajo? Todas estas otras señales son puro ruido para este canal de 40. ok. Este Y el ancho de ruido canal son de 40. interferencias E como tal. interferencias. Eso tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que voy a recibir mucho ruido y aparte de eso se me va a bajar mucho la señal. Hasta ahí voy bien. Sí, pero entonces, sí, entonces yo preferiría la 20, no. Sí. Ojo, hablando de 2.4, entonces prefiero la de 20. O sea que por eso acá, vamos a mirar. Mi equipo, pues este router, tiene un ancho de canal o un ancho de banda de 20 MHz. Por eso no lo coloqué en 40. ¿Por qué? Porque pues los vecinos también tienen Wi-Fi y eso recibe más ruido que con Ah, el ok, de... espéreme, profe. ¿sí? Ya tocando ese tema. O sea, ese ancho afecta el wifi del vecino. Y afecta el del vecino y el mío. Ambos. ¿Por qué? Porque se están asolapando. Me explico. Observen el gráfico. Si usted observa el gráfico, vamos a suponer que este ONO D343, ese es mi Wi-Fi, ¿sí? Sí. Y los que están acá subyacentes y debajo del mismo mío son también redes que hay de los vecinos. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese ruido de transmisión me va a afectar, ¿qué? Mi ancho de banda, porque O yo no sea que estoy solo. el ruido que se genera en realidad son las redes de los otros vecinos. Exactamente. Eso es como si usted está hablando en este momento, entonces todos empiezan a hablar y hablar. ¿Será que Sí. yo escucho algo? No. No. Entonces lo mismo pasa acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué le toca hacer a usted? Aumentar el volumen de su voz para poder sobresalir de todo este ruido. Y en realidad no estoy sobresaliendo mucho, solamente estoy sobresaliendo de más o menos de menos 70 a menos 50. O sea que tengo mucho ruido. El piso ruido debería ser de menos 90. O sea que todas las señales que me están generando ruido deberían llegar no solamente hasta acá, hasta menos 90. Pero mire que están llegando hasta menos 70. O sea que tengo Pero mucho pasa lo ruido.